A comienzos del siglo XX, Europa vivía una transformación profunda. El desarrollo científico, la industrialización y la confianza casi absoluta en la razón habían modificado radicalmente la manera en que el ser humano entendía el mundo y su lugar en él. En ese contexto histórico apareció la figura de Carl Gustav Jung, un psiquiatra suizo, que se enfrentó a una pregunta que, lejos de perder vigencia, se volvería cada vez más apremiante con el paso del tiempo. ¿Por qué el hombre moderno, incluso cuando alcanza estabilidad, éxito y reconocimiento social, experimenta una sensación persistente de vacío y falta de sentido? Jung nació en 1875 y se formó en el Hospital Burghölzli de Zúrich, uno de los centros psiquiátricos más avanzados de Europa, bajo la dirección de Eugen Bleuler. Allí no solo trabajó con pacientes, sino que participó activamente en investigaciones experimentales que marcarían de forma decisiva su manera de comprender la mente humana. Entre estos estudios destacaron los experimentos de asociaciones verbales, un procedimiento aparentemente simple que consistía en pronunciar una palabra y observar la reacción inmediata del sujeto. Lo que Jung descubrió fue revelador. Determinadas palabras provocaban respuestas emocionales intensas, silencios inesperados, errores al hablar o bloqueos que la persona no podía explicar racionalmente. Estas reacciones no podían atribuirse al azar ni a la sugestión consciente. El sujeto no sabía por qué reaccionaba así, pero su cuerpo y su emoción respondían antes que su pensamiento. Jung comprendió entonces algo fundamental. La conducta humana no estaba gobernada únicamente por la conciencia. Existían procesos psíquicos activos que escapaban al control consciente del individuo y que, aún así, influían de manera decisiva en su comportamiento, en sus emociones y en sus decisiones. Desde ese momento, Jung sostuvo una idea que atravesaría toda su obra. La vida psíquica no se agota en aquello que sabemos de nosotros mismos. Fue en este contexto de descubrimiento cuando Jung entró en contacto con Sigmund Freud en 1907. El encuentro dio lugar a una colaboración intensa que se prolongó durante 5 años y situó a Jung en el centro del naciente movimiento psicoanalítico. Durante ese periodo, Jung fue considerado incluso el heredero natural de Freud. Sin embargo, bajo esta alianza intelectual existía una tensión latente. Ambos compartían la convicción de que el inconsciente desempeñaba un papel central en la vida psíquica, pero diferían profundamente en la manera de concebir su naturaleza y su alcance. La ruptura se hizo inevitable en 1912, tras la publicación de Wandlungen und Symbole der Libido. No se trató de un conflicto personal, sino de una discrepancia teórica fundamental. Freud entendía la libido como energía sexual y sostenía que la neurosis surgía cuando impulsos sexuales, especialmente aquellos formados en la infancia, eran reprimidos y continuaban actuando de manera indirecta. Desde esta perspectiva, las producciones culturales, religiosas y artísticas podían interpretarse como sublimaciones, es decir, como transformaciones socialmente aceptables de esa misma energía sexual. Jung reconocía el valor clínico de este enfoque y su utilidad para explicar numerosos casos, pero consideraba que resultaba insuficiente para comprender la totalidad de la experiencia humana. Reducir la vida psíquica a la sexualidad, pensaba, implicaba empobrecerla. Para él, la libido debía entenderse como energía psíquica en un sentido mucho más amplio, una fuerza vital capaz de orientarse hacia la creatividad, el pensamiento, la búsqueda espiritual y la construcción de sentido, y no únicamente hacia la satisfacción sexual. Esta diferencia no era meramente terminológica, expresaba dos formas radicalmente distintas de entender el sufrimiento humano y el sentido de la existencia. Esta divergencia se volvió especialmente evidente en la práctica clínica. Jung comenzó a tratar a personas que no podían comprenderse únicamente como portadoras de traumas infantiles reprimidos. Muchos de sus pacientes eran individuos funcionales, bien adaptados y socialmente exitosos, que cumplían con eficacia sus responsabilidades profesionales y familiares. Desde fuera, sus vidas parecían ordenadas y satisfactorias. Sin embargo, interiormente experimentaban una sensación persistente de vacío, desorientación y falta de significado. No se trataba de una patología clásica, sino de algo más difícil de nombrar. A partir de estas observaciones, Jung formuló una idea clave. La neurosis moderna no es solo un problema de represión, sino un problema de orientación vital.
El sufrimiento no surge únicamente del pasado, sino de la pérdida de una dirección interior que otorgue sentido a la vida presente. Esta constatación amplió radicalmente el campo de la psicología, desplazando la atención desde los conflictos infantiles hacia la relación actual del individuo con su propia vida psíquica. Este diagnóstico adquirió una dimensión histórica decisiva tras la Primera Guerra Mundial. Jung interpretó aquel acontecimiento como una ruptura profunda en la conciencia europea. La guerra destruyó la ilusión de que el progreso técnico y la educación racional bastaban para dominar la naturaleza humana. La violencia masiva mostró que, bajo la superficie de la civilización, seguían actuando fuerzas psíquicas primitivas y destructivas. El hombre moderno se vio obligado a confrontar una verdad incómoda: no se conocía a sí mismo. En 1918, Jung escribió que el interés por los problemas de la psique se había intensificado notablemente después de la guerra. El ser humano había sido arrojado sobre sí mismo al descubrir su impotencia frente a fuerzas históricas que escapaban a su control racional. Sin embargo, observó que la mayoría seguía buscando soluciones exclusivamente externas: victorias militares, tratados políticos, reformas sociales o revoluciones económicas. Muy pocos dirigían la mirada hacia el interior. Jung sostuvo que esta búsqueda exterior era insuficiente. El problema fundamental no residía únicamente en las estructuras sociales, sino en la relación del individuo con su propia interioridad. Cada ser humano necesitaba transformación y renovación, pero no proyectadas sobre los demás bajo ideales abstractos, sino realizadas en sí mismo mediante una reflexión consciente. Con esta afirmación, Jung desplazó el problema del sentido desde el ámbito colectivo hacia el ámbito psíquico. Desde su perspectiva, ninguna reforma externa podía restituir el sentido si el individuo permanecía desconectado de las fuentes profundas de su vida psíquica. El vacío moderno tenía su origen en una escisión interior, la separación progresiva entre la adaptación al mundo exterior y la vida interior. La sociedad moderna valoraba casi exclusivamente la eficiencia, el rendimiento y el éxito visible. Como consecuencia, el individuo aprendía a orientarse hacia afuera y a descuidar su mundo interno. Este proceso producía personas perfectamente adaptadas, pero interiormente empobrecidas. Para funcionar en el mundo social, el individuo sacrificaba su relación con las capas profundas de su psique. Jung no interpretó esta condición como una patología individual aislada, sino como una enfermedad colectiva característica de la modernidad. El vacío existencial no podía ser compensado por logros externos porque su causa no se encontraba fuera, sino en la estructura misma de la psique. Para comprender esta estructura, Jung concibió la psique como una totalidad dinámica. No se trataba de una unidad simple ni completamente transparente a la conciencia, sino de un sistema compuesto por diferentes regiones que mantenían entre sí relaciones de tensión y compensación. Distinguió dos grandes ámbitos: la conciencia y el inconsciente. La conciencia abarca aquello de lo que el individuo tiene experiencia directa: pensamientos, percepciones, decisiones y emociones reconocidas, mientras que el inconsciente incluye contenidos que permanecen fuera del campo consciente, pero que influyen de manera constante en la conducta, las reacciones emocionales y la orientación vital. Estos contenidos inconscientes no son pasivos ni inertes. Poseen energía propia y buscan expresarse. Reconocer esta actividad fue, para Jung, el punto de partida ineludible de toda psicología profunda. El inconsciente no es simplemente lo desconocido, sino una dimensión activa de la psique que exige ser tomada en cuenta. Ignorarla no la neutraliza, solo hace que actúe de forma indirecta y a menudo perturbadora. En este marco, Jung definió el ego como el centro de la conciencia, la instancia que proporciona al individuo la sensación de identidad y continuidad personal. El ego organiza la experiencia consciente, pero no constituye la totalidad de la psique. Depende estructuralmente del inconsciente, del cual extrae la energía necesaria para su funcionamiento. Sin embargo, el ego tiende a olvidar esta dependencia y a concebirse como autosuficiente, identificándose exclusivamente con la adaptación externa. Según Jung, la calidad de la experiencia vital depende de la relación entre el ego y el inconsciente. Cuando esta relación se mantiene viva, cuando el individuo presta atención a sueños, emociones intensas y reacciones espontáneas,
surge una sensación de orientación interior. La vida se experimenta como significativa, incluso sin poder formular racionalmente ese significado. En cambio, cuando el ego se identifica solo con la adaptación externa y pierde contacto con el inconsciente, emerge el vacío característico del ser humano moderno. Aquí se encuentra el núcleo del problema del sentido. El sentido no puede imponerse desde fuera mediante normas, doctrinas o expectativas sociales, ni derivarse automáticamente del éxito externo. Solo puede emerger cuando el ego restablece una relación consciente con las profundidades de la psique. Esta relación no ofrece soluciones rápidas ni definitivas, pero abre el espacio en el que la vida puede recuperar dirección, coherencia y densidad interior. La máscara social y la escisión interior según Jung. El análisis que Carl Gustav Jung desarrolló sobre el vacío existencial del hombre moderno lo condujo de manera inevitable hacia una pregunta más concreta y exigente. ¿Cómo se había producido, de forma tan silenciosa como persistente, la separación entre una vida exterior eficaz y una vida interior cada vez más empobrecida y desorientada? Esta fractura no podía entenderse como un simple fallo moral del individuo, ni como una patología aislada, sino como el resultado histórico de un proceso largo y acumulativo de adaptación a formas sociales progresivamente más complejas. La adaptación, en este sentido, no había sido un ajuste superficial, sino una fuerza organizadora profunda que había modelado la conciencia misma, fijando una identidad relativamente estable en función de las exigencias colectivas. Para comprender este proceso, Jung lo situó dentro del marco más amplio de la evolución social. A medida que las comunidades humanas abandonaron formas de vida simples, pequeñas y relativamente indiferenciadas, se hizo necesario un grado creciente de previsibilidad en el comportamiento individual. La cooperación sostenida, la división del trabajo y la transmisión regular de funciones exigían que los individuos se volvieran reconocibles, confiables y coherentes en su manera de actuar. Una vida social organizada no podía sostenerse sobre la expresión libre y fluctuante de la totalidad psíquica, sino sobre configuraciones relativamente estables de conducta que permitieran anticipar la acción del otro y reducir la incertidumbre. En este contexto histórico, la especialización funcional adquirió un papel decisivo. Las sociedades avanzadas comenzaron a estructurarse en torno a roles definidos: oficios, cargos, profesiones y posiciones familiares que delimitaban con precisión lo que se esperaba de cada individuo. Estas funciones no solo organizaban la economía o la política, sino que modelaban profundamente la identidad subjetiva. El individuo no era reconocido por lo que era en su totalidad, sino por aquello que representaba de manera constante dentro del entramado social. La estabilidad de estas representaciones se convirtió en una condición indispensable para el orden colectivo y la confianza mutua. Jung subrayó que este fenómeno no debía interpretarse como una forma de engaño consciente ni como una falsificación deliberada del yo. La adopción de una identidad social coherente respondió a una necesidad histórica real. En sociedades extensas, complejas y altamente racionalizadas, el comportamiento debía ser comprensible y repetible. El médico debía comportarse como médico, el funcionario como funcionario, el maestro como maestro. Estas configuraciones no eran ficciones arbitrarias, sino construcciones culturales indispensables que hacían posible la continuidad institucional. Sin ellas, la vida social habría quedado expuesta a una imprevisibilidad paralizante. A partir de esta necesidad, el individuo fue aprendiendo progresivamente a organizar su experiencia interior en torno a aquello que resultaba funcionalmente útil. Jung observó que la conciencia no se formaba como un reflejo íntegro de la vida psíquica, sino como una selección orientada. Para poder actuar eficazmente en el mundo, el sujeto debía privilegiar ciertos rasgos, disposiciones y actitudes, mientras otros quedaban relegados a un segundo plano. La identidad consciente emergía así como una forma parcial, adaptada a un contexto específico, pero presentada como una unidad coherente ante los demás y ante sí mismo. Este principio no era exclusivo de la modernidad. Jung lo rastreó también en sociedades arcaicas, donde la diferenciación social se manifestaba a través de figuras investidas de funciones específicas. El jefe, el sacerdote o el guerrero ritual se distinguían del resto del grupo mediante signos visibles, ornamentos y conductas estrictamente reguladas. En este contexto,
Las máscaras ceremoniales cumplían una función simbólica esencial. Al cubrir el rostro individual, permitían la encarnación de un papel colectivo. El portador dejaba de ser simplemente él mismo para convertirse en la figura que la comunidad reconocía y necesitaba en ese momento. Estas máscaras no eran simples objetos rituales, sino instrumentos de transformación psíquica. Al identificarse con ellas, el individuo asumía una posición social definida y al mismo tiempo se separaba de otras posibilidades de experiencia. Jung interpretó este mecanismo como una forma temprana de estabilización identitaria, mediante la cual la comunidad proyectaba expectativas, valores y significados sobre determinados individuos. El prestigio y la autoridad asociados a estas funciones reforzaban la identificación y consolidaban la distancia entre el papel asumido y la totalidad de la vida interior. Con el desarrollo histórico, este proceso se volvió menos visible, pero considerablemente más intenso. La modernidad industrial y burocrática llevó la especialización a un nivel sin precedentes. La racionalización social exigió una correspondencia cada vez más estricta entre función y comportamiento. El individuo debía sostener de manera continua una forma de ser compatible con su posición social, incluso cuando su experiencia interna fuera ambigua, contradictoria o cambiante. La identidad se convirtió así en un instrumento operativo, diseñado para responder de manera eficiente a demandas externas específicas. Durante amplios periodos de la vida, esta concentración identitaria resultó eficaz y necesaria. Jung señaló que, especialmente en la primera mitad de la existencia, la orientación hacia objetivos socialmente definidos permitía al individuo consolidar su lugar en el mundo. La construcción de una carrera, el establecimiento de vínculos estables y la obtención de seguridad material requerían disciplina, constancia y una cierta reducción del horizonte interior. En este sentido, la adaptación no constituía un error psicológico, sino una condición indispensable para la inserción social. Sin embargo, este mismo proceso implicaba un costo psíquico que no siempre era evidente en sus primeras etapas. Para mantener una identidad coherente, el individuo debía limitar progresivamente el campo de aquello que reconocía como propio. No se trataba de una renuncia puntual, sino de una serie acumulativa de exclusiones. Cada rasgo reforzado por el entorno implicaba la relegación de otros que no encontraban confirmación social. La conciencia se estrechaba en torno a lo funcionalmente útil, dejando fuera experiencias, impulsos y disposiciones que no se ajustaban a la forma adoptada. Jung insistió en que este mecanismo operaba de manera gradual y en gran medida inconsciente. El entorno social reforzaba ciertos comportamientos mediante reconocimiento, aprobación y recompensas simbólicas, mientras desalentaba a otros a través de sanciones explícitas o implícitas. El individuo aprendía a anticipar estas reacciones y a regular su conducta en consecuencia. Con el tiempo, estas regulaciones externas eran interiorizadas y se transformaban en criterios internos de valoración que organizaban la identidad consciente. El resultado fue una identificación progresiva del sujeto con su forma adaptativa. Aquello que coincidía con las expectativas sociales era vivido como legítimo y propio. Aquello que no coincidía era minimizado, negado o simplemente ignorado. La coherencia identitaria se consolidaba así como una simplificación de la experiencia interior. La conciencia ganaba claridad operativa y estabilidad, pero perdía amplitud. La riqueza contradictoria de la vida psíquica quedaba reducida a un conjunto limitado de rasgos compatibles con la función social desempeñada. Con el paso del tiempo, Jung observó que esta reducción podía dar lugar a una forma específica de alienación. El individuo no solo actuaba conforme a su rol, sino que comenzaba a confundirse con él. La función social dejaba de ser un medio de relación con el mundo para convertirse en una definición exhaustiva del propio ser. Aquello que no encajaba en esa definición no desaparecía, pero quedaba excluido del campo de reconocimiento consciente, iniciando una división silenciosa en el interior de la experiencia subjetiva. A partir de ese punto, la escisión interior dejó de ser un efecto secundario silencioso de la adaptación y comenzó a adquirir una relevancia psicológica propia. Jung observó que aquello que había quedado fuera de la identidad consciente no se disolvía por el simple hecho de haber sido relegado. Los rasgos, disposiciones y potencialidades no integrados conservaban su vitalidad psíquica, aunque ya no estuvieran representados en la imagen que el individuo tenía de sí mismo.
La exclusión no anulaba esos contenidos, únicamente los desplazaba fuera del campo de la conciencia organizada, donde continuaban existiendo y ejerciendo influencia de manera indirecta. Este desplazamiento no se producía como un acto único ni como una decisión explícita. Era el resultado de una acumulación lenta de pequeñas renuncias reiteradas a lo largo del tiempo. Cada experiencia interna que entraba en conflicto con la forma identitaria consolidada era apartada de la atención consciente. El criterio no era que esa experiencia fuera falsa o irrelevante, sino que resultaba incompatible con la coherencia exigida por la adaptación social. Así, lo excluido no quedaba destruido, sino almacenado en una región psíquica marginal, fuera del centro de orientación del yo, pero todavía activa y cargada de energía. Jung insistió en que este mecanismo era estructural y no accidental. La conciencia, por su propia naturaleza, opera de manera selectiva. Para poder orientarse en el mundo, debe concentrarse en un número limitado de contenidos y dejar otros en segundo plano. Sin embargo, toda selección genera necesariamente un residuo. Aquello que no es integrado en la identidad consciente no deja de formar parte de la vida psíquica, sino que pasa a ocupar una posición indirecta, sin acceso inmediato a la expresión voluntaria, pero con capacidad de influir en la conducta y en la experiencia emocional. Con el paso del tiempo, este residuo comenzó a desarrollar una dinámica propia. Los contenidos excluidos conservaban energía y tendían a buscar alguna forma de manifestación. Al no poder expresarse de manera directa, lo hacían de modo indirecto, fragmentado o distorsionado. Jung observó que esta presión interna no seguía la lógica de la conciencia adaptada ni respondía a los valores con los que el individuo se identificaba. Emergía de forma autónoma, interrumpiendo ocasionalmente la continuidad del comportamiento habitual y poniendo en cuestión la imagen coherente que el sujeto mantenía de sí mismo. Desde la perspectiva consciente, estas irrupciones resultaban difíciles de comprender. El individuo podía experimentar reacciones emocionales desproporcionadas, impulsos contradictorios o juicios súbitos que no parecían corresponderse con su carácter habitual. Tales fenómenos eran vividos como ajenos, como si provinieran de una instancia extraña que amenazaba la estabilidad de la identidad construida. Jung interpretó estas manifestaciones no como anomalías externas ni como simples fallos del autocontrol, sino como expresiones legítimas de aspectos psíquicos no reconocidos que reclamaban atención. La intensidad de estas irrupciones dependía en gran medida del grado de rigidez de la identidad adaptativa. Jung observó que cuanto más estrecha y unilateral era la forma en que el individuo se definía a sí mismo, mayor era la presión ejercida por aquello que había quedado fuera. No se trataba de una cuestión cuantitativa, sino estructural. Una identidad excesivamente homogénea exigía una exclusión igualmente amplia, acumulando una tensión interna que no encontraba vías adecuadas de elaboración consciente y que por ello tendía a manifestarse de manera disruptiva. Este proceso no convertía a la adaptación social en algo patológico en sí mismo. Jung fue claro al señalar que sin adaptación no existiría vida colectiva posible. El problema surgía cuando la forma adaptativa dejaba de ser reconocida como una construcción parcial y funcional y se convertía en una identidad absoluta. En ese punto, el individuo perdía la capacidad de relacionarse de manera flexible con su propia vida psíquica y quedaba atrapado en una definición estrecha y rígida de sí mismo, incapaz de tolerar la ambigüedad interior. La consecuencia de esta identificación exclusiva fue un empobrecimiento progresivo de la experiencia interior. Aunque el individuo continuara funcionando con eficacia en el mundo externo, su vida psíquica se volvía cada vez más limitada. La existencia adquiría un carácter repetitivo, carente de profundidad simbólica y de novedad interior. Jung describió este estado como una pérdida gradual de vitalidad psíquica, que no siempre se manifestaba en síntomas clínicos evidentes, pero que erosionaba de manera constante la vivencia de sentido y orientación personal. Este empobrecimiento tendía a hacerse visible en momentos de transición vital. Cuando las exigencias externas se relajaban, cuando los objetivos sociales ya no ofrecían la misma orientación, o cuando la estructura cotidiana se veía alterada, la identidad adaptativa dejaba de sostener por sí sola la cohesión interior. En esos momentos, el individuo se encontraba frente a un vacío inesperado.
Aquello que había organizado su vida durante años ya no bastaba para otorgarle dirección, y desde el interior no emergía todavía ningún principio alternativo capaz de reemplazarlo. Jung interpretó estas crisis no como accidentes fortuitos ni como simples fracasos personales, sino como consecuencias lógicas de una adaptación prolongada que había ignorado sistemáticamente aquello que no encajaba en la identidad funcional. La vida psíquica exigía entonces una ampliación de la conciencia, una revisión de los límites impuestos a la experiencia interior. Sin embargo, esta exigencia no se presentaba de forma clara ni articulada. Se manifestaba como una inquietud difusa, como una sensación persistente de desorientación o como una pérdida de significado que no podía explicarse únicamente por circunstancias externas. Ante esta situación, el individuo solía intentar reforzar los mismos mecanismos que habían sostenido su identidad hasta ese momento. Intensificaba su actividad, buscaba nuevos reconocimientos o se aferraba con mayor rigidez a los roles conocidos. Jung observó que estas estrategias podían ofrecer un alivio temporal, pero no abordaban el núcleo del problema. La fuente del malestar no residía en una adaptación insuficiente, sino en la exclusión interna que esa adaptación había producido a lo largo del tiempo y que ahora reclamaba reconocimiento. Mientras los contenidos relegados permanecieran fuera del campo de la conciencia, la escisión interior continuaría operando. El individuo seguiría experimentando su vida como dividida entre una identidad visible, socialmente confirmada, y una dimensión psíquica no reconocida que actuaba desde la sombra de la experiencia. Esta división no podía resolverse mediante una mayor conformidad social ni mediante explicaciones racionales abstractas. Exigía una transformación más profunda en la relación entre la conciencia y aquello que había quedado fuera de ella. El análisis de Jung llegaba así a un punto de tensión fundamental. La adaptación social había sido históricamente necesaria y psicológicamente eficaz, pero había exigido un precio silencioso. Algo había debido ser excluido para que la conciencia moderna pudiera orientarse en el mundo con coherencia y previsibilidad. Ese algo no había desaparecido. Permanecía activo, influyendo de manera indirecta en la vida del individuo y condicionando su experiencia de sentido, aunque éste no fuera consciente de su origen. La cuestión quedaba entonces inevitablemente abierta. Si la identidad consciente se había construido mediante una selección prolongada y si esa selección había dejado fuera aspectos esenciales de la experiencia humana, resultaba necesario preguntarse qué era exactamente lo que la conciencia moderna había tenido que excluir para poder adaptarse. En ese interrogante se encontraba ya esbozada la respuesta que Jung desarrollaría a continuación: la existencia de una dimensión psíquica relegada, activa y desconocida para el yo, a la que daría el nombre de sombra. Cómo la proyección del inconsciente genera conflicto humano. Aquello que la adaptación había dejado fuera de la conciencia no permanecía inactivo. Para Jung, lo excluido no se disolvía ni se neutralizaba por el simple hecho de ser reprimido. Conservaba energía, direccionalidad y una tendencia persistente a manifestarse. Cuando el yo se negaba a reconocer esos contenidos como propios, la psique recurría a otra vía de expresión. Los desplazaba hacia el exterior mediante la proyección. Jung consideró este mecanismo uno de los procesos psicológicos más decisivos para comprender no solo la patología individual, sino también la estructura profunda de las relaciones humanas y de los conflictos colectivos del siglo XX europeo. La proyección operaba como una ilusión de objetividad. Contenidos inconscientes, en particular aquellos asociados a rasgos moralmente inaceptables, afectos reprimidos o impulsos incompatibles con la autoimagen consciente, eran percibidos como si pertenecieran al mundo externo. El individuo no se experimentaba a sí mismo como portador de esas cualidades, las veía encarnadas en otros. Atribuía intenciones, defectos, amenazas o motivaciones ocultas a personas, grupos o instituciones, convencido de estar realizando un juicio racional sobre hechos objetivos, cuando en realidad estaba reaccionando ante fragmentos de su propia psique no reconocida. Esta operación no requería mala fe ni engaño deliberado. Se producía de forma automática, al margen de la voluntad consciente. Jung desarrolló esta comprensión de la proyección de manera especialmente precisa en el contexto clínico, en particular en sus análisis de la transferencia terapéutica expuestos en 2 ensayos de psicología analítica.
Allí mostró que la relación entre paciente y analista se convertía casi inevitablemente en un escenario privilegiado para la exteriorización de contenidos inconscientes. En las fases iniciales del tratamiento, el paciente solía proyectar sobre el terapeuta figuras provenientes de su historia personal: padres idealizados o temidos, autoridades protectoras, objetos de dependencia afectiva o de desconfianza. Estas proyecciones podían ser rastreadas hasta experiencias reales y conservaban un vínculo reconocible con la memoria consciente. Sin embargo, a medida que el análisis avanzaba, emergían formas de proyección cualitativamente distintas. El terapeuta comenzaba a ser investido con atributos que ya no podían explicarse por la biografía personal del paciente. Aparecía como poseedor de poderes extraordinarios, como figura omnisciente, como amenaza demoníaca o como salvador dotado de capacidades casi sobrenaturales. Estas fantasías desbordaban el marco de la experiencia individual y señalaban la activación de estratos psíquicos más profundos, nunca antes conscientes. El paciente no reaccionaba ante la persona real del analista, sino ante imágenes arquetípicas que habían sido consteladas desde el inconsciente. Estos fenómenos permitieron a Jung formular una tesis decisiva: la proyección no dependía de la intención ni del control consciente del sujeto. El individuo no elegía proyectar, proyectaba porque carecía de una relación consciente con determinados contenidos internos. La proyección se imponía como una percepción aparentemente objetiva, dotada de una certeza emocional absoluta. Por eso resultaba tan resistente a la crítica racional. Jung observó que muchos pacientes eran incapaces de aceptar que las fantasías más intensas que experimentaban respecto al terapeuta provenían de su propia psique. No existían recuerdos conscientes a los que pudieran atribuirlas, y precisamente por ello las vivían como realidades externas indiscutibles. La sombra se manifestaba en el mundo precisamente a través de este mecanismo, y lo hacía con una fuerza proporcional a la resistencia del yo consciente. Jung advirtió que la intensidad emocional constituía el indicador más fiable de una proyección activa. Cuando una reacción afectiva resultaba desproporcionada respecto al estímulo que la había provocado, una irritación excesiva, una aversión inmediata, una hostilidad que parecía surgir sin mediación, podía inferirse que el individuo había entrado en contacto indirecto con material psíquico propio no integrado. El otro no era la causa real de la reacción. Funcionaba como detonante simbólico de contenidos internos que exigían reconocimiento. Esta lógica se hacía especialmente visible en el ámbito del juicio moral. Jung analizó con atención la indignación apasionada, la condena vehemente y la obsesión con los defectos ajenos como fenómenos típicamente proyectivos. El sujeto que reaccionaba con certeza absoluta ante determinadas faltas morales, que se erigía como juez inflexible del comportamiento ajeno, revelaba precisamente allí la presencia de esos mismos impulsos o tendencias en su propio inconsciente. La condena no era una expresión de superioridad ética, sino una defensa psíquica. Al rechazar violentamente en el exterior aquello que no podía tolerar en sí mismo, el yo protegía su imagen consciente de coherencia, pureza o rectitud. Jung formuló esta idea en términos deliberadamente provocadores cuando afirmó que la cultura moderna se había vuelto ciega al lado oscuro de la naturaleza humana. Al rechazar cualquier reconocimiento del mal como componente estructural de la psique, el individuo moderno se veía obligado a localizarlo siempre fuera de sí. Esta ceguera no era un error intelectual, sino una estrategia defensiva profundamente arraigada. Permitía preservar una autoimagen idealizada al precio de intensificar las proyecciones y con ellas los conflictos interpersonales. De este modo, las relaciones humanas se convertían en escenarios donde se escenificaban divisiones internas no reconocidas. Jung interpretó la antipatía persistente entre personas, la hostilidad recíproca y la sensación de incompatibilidad radical como manifestaciones de proyecciones mutuas. Cada individuo percibía en el otro precisamente aquello que había reprimido en sí mismo y que, por tanto, le resultaba intolerable. El conflicto aparente entre dos personas ocultaba un conflicto más profundo, el enfrentamiento entre aspectos inconscientes que ninguno estaba dispuesto a reconocer como propios. Jung consideró que este mismo mecanismo no se detenía en el plano interpersonal, sino que se amplificaba inevitablemente en el ámbito colectivo.
Allí donde la conciencia individual se diluía en la identidad grupal, la proyección adquiría una potencia destructiva mucho mayor. Comunidades enteras, naciones, partidos, movimientos ideológicos, confesiones religiosas, desplazaban hacia un enemigo externo aquellos rasgos que no podían reconocer en sí mismas. El otro colectivo era investido con todas las cualidades repudiadas: agresividad, corrupción, perversión, amenaza moral. El enemigo aparecía entonces no solo como adversario político o económico, sino como encarnación del mal mismo. Jung observó este fenómeno con particular lucidez en la Europa de entreguerras, donde la desintegración de los marcos simbólicos tradicionales y la crisis de sentido favorecieron una intensificación sin precedentes de las proyecciones colectivas. En ese contexto histórico, la proyección ya no operaba como un malentendido psicológico aislado, sino como un principio organizador de la realidad social. La complejidad interna de individuos y sociedades era simplificada mediante la creación de imágenes enemigas absolutas. Todo lo ambiguo, contradictorio o inquietante era expulsado hacia afuera y concentrado en figuras externas claramente delimitadas. De este modo, la cohesión interna del grupo se reforzaba artificialmente al precio de una creciente deshumanización del otro. Jung sostuvo que ningún análisis puramente racional de estos fenómenos podía ser suficiente si no se atendía a su raíz psíquica, la incapacidad de las colectividades para confrontar su propia sombra. Sin embargo, Jung insistió en que el origen último de estas dinámicas no residía en abstracciones históricas, sino en la psique individual. Cada proyección colectiva se alimentaba de millones de proyecciones personales no reconocidas. El individuo que no asumía la responsabilidad de sus propias reacciones emocionales contribuía, de manera imperceptible pero decisiva, a la intensificación de los conflictos sociales. Así, la retirada de proyecciones no se presentaba como una exigencia moral abstracta, sino como una condición estructural para cualquier forma de lucidez, tanto individual como colectiva. Mientras la sombra permanecía proyectada, el individuo quedaba radicalmente impedido para el autoconocimiento. La energía psíquica se consumía en luchas externas que, en su núcleo, eran conflictos internos desplazados. El sujeto creía combatir amenazas objetivas cuando en realidad huía de sí mismo. Jung señaló que esta huida tenía un carácter profundamente paradójico. Cuanto más violentamente se rechazaba un rasgo en el exterior, más firmemente quedaba fijado en el inconsciente. La proyección no resolvía el conflicto, lo perpetuaba y lo intensificaba. El conflicto externo aparecía entonces como síntoma de una escisión interna no elaborada. El individuo que no toleraba contradicciones en su propia psique no podía tolerarlas en el mundo. Aquello que había sido excluido de la conciencia regresaba bajo la forma de enemigos, obstáculos o amenazas aparentemente ajenas. Jung observó que la intensidad y rigidez de los conflictos externos guardaban una relación directa con el grado de represión interna. Allí donde la conciencia se había vuelto unilateral, identificándose de manera absoluta con ciertos valores, ideales o imágenes de sí misma, la sombra adquiría una autonomía creciente y se manifestaba de forma cada vez más perturbadora. Esta dinámica tenía consecuencias decisivas para la orientación vital del individuo. Mientras la sombra permanecía proyectada, el sujeto vivía atrapado en una existencia reactiva. Sus decisiones no emergían de una relación consciente con la totalidad de su psique, sino de impulsos defensivos orientados a evitar el contacto con aquello que temía reconocer en sí mismo. Jung sostuvo que ninguna forma auténtica de sentido podía surgir en estas condiciones. El individuo podía perseguir objetivos, adherirse a ideologías o comprometerse con causas externas, pero su vida permanecía fundamentalmente descentrada, gobernada por conflictos no asumidos. La retirada de proyecciones aparecía así como un acto decisivo de responsabilidad psíquica. Jung subrayó que esta tarea no podía ser delegada ni impuesta desde el exterior. Ninguna confrontación, ningún argumento racional, ninguna crítica moral era suficiente para obligar a alguien a reconocer sus proyecciones. Solo el individuo tenía acceso directo a los contenidos de su propio inconsciente, y solo él podía asumir el riesgo de cuestionar la aparente objetividad de sus percepciones más cargadas emocionalmente. Este proceso exigía una honestidad intelectual poco común y una capacidad afectiva considerable para soportar el derrumbe de la autoimagen idealizada.
Reconocer una proyección implicaba admitir que el rasgo condenado, temido o despreciado en el otro formaba parte también de uno mismo. Este reconocimiento no conducía inmediatamente a la acción ni a la justificación moral de esos impulsos, sino a algo más fundamental, a la ampliación de la conciencia. El individuo descubría que su identidad consciente había sido construida mediante exclusiones sistemáticas y que aquello que había rechazado no había desaparecido, sino que había operado desde la sombra. Esta toma de conciencia resultaba frecuentemente dolorosa, pues obligaba a abandonar certezas morales simplificadoras y a tolerar una visión más ambigua y compleja de la propia naturaleza. Jung describió este momento como un umbral psicológico. Al retirar una proyección, el individuo recuperaba una porción de energía psíquica que hasta entonces había estado fijada en el conflicto externo. Esa energía no se disolvía, quedaba disponible para una relación más consciente consigo mismo y con el mundo. La hostilidad disminuía no porque el mundo se hubiera vuelto menos conflictivo, sino porque el sujeto había dejado de utilizarlo como escenario para sus divisiones internas. La percepción del otro se volvía menos cargada, menos absoluta, más matizada. Esta transformación no garantizaba armonía ni eliminaba el conflicto de la vida humana. Jung no propuso una reconciliación ingenua ni una supresión de la tensión psíquica. Lo que cambió fue la localización del conflicto. Allí donde antes se vivía exclusivamente como enfrentamiento externo, comenzaba a reconocerse como una tensión interna que exigía elaboración consciente. Este desplazamiento marcó el inicio de un proceso más amplio en el que la psique ya no se organizaba en torno a la negación, sino en torno a la integración progresiva de sus opuestos. En este sentido, la confrontación con la sombra proyectada constituyó para Jung una condición preliminar e ineludible para cualquier desarrollo ulterior de la personalidad. Sin este paso, la vida permanecía fragmentada, gobernada por reacciones automáticas y por una búsqueda constante de enemigos externos. Con él, se abría la posibilidad de una orientación vital distinta, no basada en la huida ni en la proyección, sino en una relación cada vez más consciente con la totalidad de la propia experiencia psíquica. Carl Jung y la búsqueda de la totalidad psíquica. Después de haber analizado cómo la adaptación a las exigencias sociales daba lugar a una identidad consciente necesariamente parcial, y cómo aquello que quedaba fuera de esa identidad tendía a manifestarse en forma de sombra y proyección, Jung desplazó el problema a un nivel más profundo. Ya no se trataba únicamente de conflictos derivados de la vida social, sino de la estructura misma del desarrollo psíquico. Para Jung, la separación entre conciencia e inconsciente no era un accidente ni una anomalía puntual, sino una consecuencia inevitable del proceso de diferenciación psicológica. Sin embargo, esta escisión no constituía el destino final de la vida psíquica. Existía, según él, la posibilidad de elaborar conscientemente esa división y avanzar hacia una forma de organización más amplia e integrada de la personalidad. Jung denominó individuación al proceso mediante el cual esta integración progresiva podía tener lugar. El término no hacía referencia a un ideal moral, ni a un modelo de perfección personal, ni a una meta ética que debiera alcanzarse por voluntad. La individuación designaba un proceso vital real, observable tanto en la práctica clínica como en el curso biográfico de los individuos, mediante el cual la psique tendía a organizarse como una totalidad más coherente. Individuarse significaba volverse indivisible, no en el sentido de eliminar tensiones internas o alcanzar una armonía simple, sino en el de ser capaz de contener conscientemente los propios conflictos sin fragmentarse. Esta totalidad no equivalía al fortalecimiento del ego, sino, por el contrario, a su relativización dentro de una estructura psíquica más amplia. Precisamente por ello, Jung subrayó con insistencia la necesidad de distinguir la individuación del individualismo moderno. El individualismo consistía en la afirmación deliberada de diferencias externas, en la exageración de rasgos personales como forma de oposición al colectivo. Se trataba, en última instancia, de una estrategia egocéntrica que reforzaba al ego mediante la comparación y el contraste. La individuación, en cambio, no se producía por diferenciación exterior, sino por integración interior. No separaba al individuo de la comunidad mediante una afirmación narcisista de singularidad, sino que lo capacitaba para una relación más auténtica con ella. Cuanto mayor era la conciencia que un individuo tenía de su propia estructura psíquica,
menos necesitaba definirse por oposición y más podía participar de lo colectivo sin disolverse en ello. Jung observó que este proceso no solía activarse en la primera mitad de la vida. Durante largos periodos, la adaptación a las exigencias externas no solo era necesaria, sino psicológicamente adecuada. La construcción de una identidad social funcional, la asunción de responsabilidades y la orientación hacia objetivos definidos requerían una identificación relativamente estable con la persona, es decir, con el conjunto de roles y actitudes que permitían al individuo desenvolverse en el mundo. Sin esta fase adaptativa, la individuación posterior carecería de base. El problema surgía cuando esa forma de adaptación, útil y necesaria en su momento, se cristalizaba y pretendía funcionar como estructura definitiva de la personalidad. Fue en este punto donde Jung situó la crisis característica de la mitad de la vida. Alrededor de los 40 años, o en momentos de transición vital equivalentes, muchos individuos experimentaban una pérdida progresiva de orientación. Aquello que había proporcionado dirección y sentido durante décadas comenzaba a mostrarse insuficiente. Esta crisis no se explicaba necesariamente por fracasos externos, pérdidas materiales o circunstancias adversas. Aparecía con frecuencia en personas socialmente exitosas, profesionalmente estables y correctamente integradas. Jung interpretó este fenómeno como un momento estructural del desarrollo psíquico en el que la orientación exclusiva hacia el mundo exterior dejaba de ser viable. La crisis no indicaba que la vida anterior hubiera sido un error, sino que la tarea psicológica dominante había cambiado. La energía psíquica, que hasta entonces se había dirigido principalmente hacia la adaptación externa, comenzaba a retirarse de esos objetivos. Cuando el individuo intentaba mantener la misma orientación por inercia, la vida se volvía repetitiva, vacía o carente de significado. Desde la perspectiva junguiana, la psique reclamaba una ampliación de la conciencia que ya no podía lograrse mediante la identificación con la persona ni mediante la acumulación de logros externos. En este contexto, la confrontación con la sombra se convertía en el primer umbral efectivo del proceso de individuación. Jung fue explícito al afirmar que no era posible avanzar hacia una mayor totalidad sin enfrentar aquello que había sido excluido de la identidad consciente. La sombra representaba el conjunto de rasgos, impulsos, actitudes y disposiciones que el ego había tenido que negar para adaptarse a las expectativas sociales y a su propia imagen ideal. Ignorarla equivalía a bloquear el proceso. Expresarla de forma directa e irreflexiva conducía a la desintegración. La tarea psicológica consistía, por tanto, en una operación delicada: reconocer la sombra como parte propia sin identificarse con ella. Integrar no significaba actuar impulsivamente ni legitimar cualquier contenido inconsciente, sino admitir su existencia y asumir responsabilidad por su presencia en la propia vida psíquica. El individuo descubría que podía albergar agresividad sin quedar reducido a ella, que contenía impulsos egoístas sin ser exclusivamente egoísta, que poseía potencialidades reprimidas sin perder el eje consciente que había organizado su existencia. Esta toma de conciencia ampliaba la identidad sin destruirla. En este punto, Jung introdujo una distinción crucial entre integración y posesión por el inconsciente. Cuando el ego se debilitaba en exceso o se disolvía prematuramente, los contenidos inconscientes no eran integrados, sino que tomaban el control de la personalidad. A este fenómeno Jung lo denominó inflación. La inflación no ampliaba la conciencia, la anulaba. El individuo se identificaba con fuerzas psíquicas que lo sobrepasaban, perdiendo la capacidad de discriminación, límite y orientación. Para ilustrar este peligro, Jung recurrió a ejemplos históricos y clínicos. En particular, analizó el caso de Nietzsche como paradigma de una identificación trágica con contenidos inconscientes no elaborados. Nietzsche había intuido con extraordinaria lucidez la necesidad de superar la moral represiva y de afirmar los impulsos vitales. Sin embargo, según Jung, no logró establecer una relación consciente y estructurada con esos contenidos. En lugar de integrarlos progresivamente, se identificó con ellos a nivel intelectual y simbólico, quedando finalmente desbordado por fuerzas que su ego no pudo contener. El resultado no fue individuación, sino colapso. Este ejemplo permitía precisar el carácter exigente del proceso. Integrar la sombra requería un ego suficientemente diferenciado y estable,
capaz de sostener la tensión entre lo aceptado y lo rechazado sin sucumbir a ninguno de los polos. La individuación no implicaba eliminar el conflicto interno, sino aprender a habitarlo conscientemente. Lejos de ser un obstáculo, esta tensión constituía la condición misma del desarrollo. Desde esta perspectiva, el conflicto adquiría un estatuto completamente distinto al que tenía en las concepciones morales o higienistas de la salud mental. Para Jung, el conflicto no era patológico en sí mismo. Era la expresión inevitable de una psique viva que había dejado de funcionar de manera unilateral. La patología surgía cuando el conflicto era negado, proyectado o resuelto de forma prematura mediante la exclusión de uno de los polos. El ego que entraba en el proceso de individuación debía transformarse estructuralmente. Ya no podía sostenerse como centro absoluto de la psique, identificado con la persona y defendido contra el inconsciente. Tenía que reconocerse como una función dentro de un sistema más amplio, capaz de dialogar con fuerzas autónomas sin ser absorbido por ellas. Esta transformación no era un acto puntual, sino un proceso prolongado, marcado por avances y retrocesos, resistencias y reelaboraciones continuas. En esta fase, la individuación no prometía armonía ni alivio inmediato. Al contrario, introducía al individuo en una experiencia más compleja de sí mismo. Sin embargo, era precisamente esta complejidad asumida la que preparaba el terreno para una reorganización más profunda de la vida psíquica, una reorganización que ya no dependía de la adaptación externa ni de la defensa del ego, sino de un principio regulador más abarcador que comenzaba a perfilarse desde el interior. La entrada en este estado de tensión sostenida entre conciencia e inconsciente activaba, según Jung, una dinámica psíquica específica. Cuando el individuo renunciaba tanto a la represión como a la identificación y aceptaba permanecer en el conflicto sin resolverlo prematuramente, la psique comenzaba a producir nuevas configuraciones simbólicas. Jung denominó a este fenómeno la función trascendente, entendida no como una facultad mística, sino como un proceso psicológico observable que emergía de la interacción viva entre opuestos. La función trascendente no operaba mediante deducción lógica ni mediante síntesis intelectual. No resolvía la contradicción en el plano conceptual, donde ésta permanecía insoluble. Su acción se manifestaba en el plano simbólico. De la tensión sostenida surgían imágenes, sueños y fantasías que no pertenecían por completo ni al dominio del ego, ni al del inconsciente reprimido. Estas producciones poseían una coherencia interna y una intensidad particular que indicaban su origen en capas profundas de la psique. Jung insistió en que estas imágenes no debían ser interpretadas de forma apresurada ni utilizadas como soluciones inmediatas. Su función no consistía en eliminar la tensión, sino en transformarla. El símbolo no suprimía los opuestos, los contenía. Permitía que coexistieran dentro de una forma psíquica nueva, más amplia que las posiciones anteriores, facilitando una autorregulación que no dependía ni de la unilateralidad del ego ni de la irrupción caótica del inconsciente. Este proceso exigía una participación activa de la conciencia. El individuo debía atender a las producciones espontáneas de su vida psíquica, especialmente a los sueños, y establecer con ellas una relación sostenida. Jung desarrolló para ello el método de la imaginación activa, no como técnica expresiva, sino como forma de diálogo consciente con contenidos autónomos. El ego no dirigía estas imágenes, pero tampoco se sometía pasivamente a ellas. Se situaba en una posición intermedia, capaz de escuchar y responder sin perder su coherencia. A través de este trabajo, la conciencia comenzaba a ampliarse de manera cualitativa. El ego dejaba de definirse exclusivamente por lo que aceptaba o rechazaba, y pasaba a caracterizarse por su capacidad de relación con la totalidad de la vida psíquica. Esta ampliación no consistía en acumular contenidos inconscientes, sino en transformar la estructura misma de la conciencia, que dejaba de operar como instancia defensiva para convertirse en mediadora. Jung describió este cambio como un desplazamiento del centro de gravedad psicológico. El ego, que había ocupado una posición central y absoluta, comenzaba a relativizarse. No desaparecía ni era anulado, pero dejaba de identificarse con la totalidad de la personalidad. El individuo seguía siendo consciente y responsable, pero ya no se vivía como el único origen de sentido. En este contexto emergía progresivamente el self,
concepto central de la psicología madura de Jung. El self no era una instancia adicional ni una imagen ideal de perfección, sino el principio regulador de la totalidad psíquica, que incluía conciencia e inconsciente. No se manifestaba como revelación súbita, sino indirectamente, a través de símbolos de totalidad que aparecían en sueños y fantasías. Estos símbolos no eran producidos por la voluntad, surgían cuando la psique alcanzaba un cierto grado de integración dinámica. El self no sustituía al ego, sino que establecía con él una relación estructural nueva. Jung comparó esta relación con la de un sistema astronómico. El ego podía orientarse en relación con el self sin perder su función específica. Esta reorganización transformaba la experiencia interior. La vida psíquica dejaba de girar en torno a la defensa de una identidad fija y comenzaba a estructurarse como un proceso dinámico de integración. El conflicto no desaparecía, pero adquiría un sentido estructural. Jung subrayó que la individuación no convertía al individuo en alguien superior ni garantizaba felicidad. Lo que transformaba era la relación con la propia vida psíquica. Allí donde antes predominaban la proyección y la reacción automática, comenzaba a surgir una actitud más reflexiva. En este punto, la experiencia subjetiva cambiaba de cualidad. El individuo empezaba a percibir su vida como orientada desde el interior. No se trataba aún de un proyecto consciente, sino de una sensación de coherencia interna. Para Jung, esta reorganización constituía la condición de posibilidad de un sentido vital auténtico. Mientras el ego permanecía escindido, la vida giraba en torno a compensaciones externas. Solo cuando la totalidad psíquica comenzaba a operar de manera integrada, podía emerger una orientación vital no impuesta, sino surgida de la propia estructura profunda de la experiencia. Cuando la individuación se traduce en acción vital. Para Jung, el sentido de la vida no surgía como resultado de una reflexión abstracta, ni como respuesta intelectual a una pregunta filosófica. Tampoco podía derivarse de la adhesión a sistemas de creencias heredados o de la aceptación de valores colectivos dominantes. El sentido aparecía únicamente como experiencia vivida cuando el proceso de individuación había alcanzado un grado suficiente de encarnación. No se trataba de comprender conceptualmente la propia vida, sino de habitarla desde un centro psíquico distinto. Cuando el ego dejaba de operar desde la identificación con la máscara social y comenzaba a relacionarse conscientemente con la totalidad psíquica, la existencia adquiría una cualidad de orientación interna que no dependía de justificaciones externas. Esta orientación no se presentaba como una idea clara, ni como un proyecto definido. Jung fue explícito al advertir que el sentido auténtico no podía formularse de antemano. Se manifestaba como una coherencia interna creciente entre lo que el individuo era, lo que hacía y la forma en que se relacionaba con el mundo. El sentido no era algo que se pensara sobre la vida, sino algo que se experimentaba al vivirla desde la totalidad. Allí donde antes predominaba la reacción automática, comenzaba a aparecer una direccionalidad interna que organizaba la acción sin necesidad de ser conceptualizada. Jung distinguió con precisión esta orientación interior de las metas sociales convencionales. Las metas colectivas, éxito profesional, reconocimiento público, seguridad económica, prestigio, cumplimiento de roles, podían proporcionar estructura, motivación y satisfacción temporal. Sin embargo, no constituían en sí mismas una fuente de sentido. En su práctica clínica, Jung se encontró repetidamente con individuos que habían alcanzado exactamente aquello que la sociedad valoraba y que, sin embargo, experimentaban una desorientación profunda. No se trataba de frustración ni de fracaso externo, sino de una vivencia de vacío interior que no podía ser compensada mediante nuevos logros. Estos casos revelaban un punto decisivo. El sentido no se producía por acumulación de éxitos ni por adaptación perfecta al entorno. Al contrario, la identificación exclusiva con metas externas tendía a intensificar la escisión interior. El individuo podía funcionar de manera impecable en el mundo y al mismo tiempo vivir desconectado de su propio centro psíquico. Jung observó que esta desconexión se volvía especialmente evidente en la segunda mitad de la vida, cuando la energía psíquica comenzaba a retirarse de los objetivos que habían organizado la existencia hasta ese momento.
La crisis que emergía entonces no era un fracaso personal, sino una señal estructural de que la orientación debía desplazarse hacia otro nivel. La orientación emanada del self no se oponía necesariamente a la vida social, pero no coincidía con sus criterios de valoración. No indicaba qué debía hacerse en términos de éxito o utilidad, sino desde dónde debía vivirse. Cada individuo poseía, según Jung, una configuración psíquica singular, una combinación irrepetible de capacidades, límites y potencialidades que exigía realización para que la vida pudiera ser experimentada como significativa. Esta exigencia no se manifestaba como una orden clara ni como un mandato moral, sino como una necesidad interior que no podía ser ignorada sin consecuencias. Jung utilizó el término vocación para designar esta exigencia. No se trataba de una elección profesional ni de una inclinación socialmente reconocible. La vocación era el llamado del self, una dirección interior que no podía ser sustituida por ningún modelo externo. No era algo que se escogiera libremente, ni algo que pudiera enseñarse. Se imponía como una necesidad psíquica. El individuo sentía que debía vivir de cierta manera, expresar determinadas capacidades o asumir una forma específica de relación con el mundo, no porque ello garantizara éxito o aprobación, sino porque su integridad psíquica dependía de ello. Esta vocación no se revelaba de una vez ni se presentaba como un plan completo. Emergía gradualmente, a menudo de forma fragmentaria, a través de sueños, resistencias, conflictos y decisiones aparentemente menores. Jung observó que muchas personas intentaban silenciar este llamado adaptándose a expectativas ajenas o imitando trayectorias vitales ajenas. El resultado no era tranquilidad, sino un aumento progresivo del malestar. La vocación ignorada no desaparecía, se transformaba en síntoma, en sensación persistente de desajuste o en una inquietud difícil de nombrar. La individuación, en este punto, dejaba de ser un proceso exclusivamente interior. Exigía traducción en la vida concreta. Jung fue claro al señalar que no existía individuación auténtica que no se expresara en acción. Una integración que permaneciera encerrada en la introspección era incompleta. El self no era un principio contemplativo, exigía manifestación. La totalidad psíquica integrada buscaba expresarse en obras, relaciones, decisiones y transformaciones reales del mundo externo. Esta exigencia no implicaba acción impulsiva ni ruptura ciega con la realidad. Jung advirtió contra la confusión entre acción emanada del self y acting out inconsciente. La acción auténtica no consistía en dar rienda suelta a impulsos reprimidos ni en destruir las estructuras previas sin discernimiento. Tampoco era el simple cumplimiento de expectativas sociales ya conocidas. Era acción consciente, sostenida por un ego transformado que había aprendido a relacionarse con el inconsciente sin ser poseído por él. La cualidad de esta acción era inconfundible. No se caracterizaba por la grandiosidad ni por la certeza absoluta, sino por una sensación interna de necesidad y congruencia. El individuo no actuaba para demostrarse algo ni para responder a demandas externas, sino porque no actuar de ese modo implicaría traicionarse a sí mismo. Jung observó que estas acciones solían ir acompañadas de temor, no porque fueran incorrectas, sino porque implicaban abandonar identificaciones antiguas y exponerse sin la protección de la máscara social. El miedo ocupaba aquí un lugar revelador. Para Jung, el miedo persistente ante determinadas acciones no era siempre señal de peligro objetivo. Con frecuencia indicaba la proximidad de contenidos no integrados que exigían reconocimiento. El individuo temía no tanto la acción en sí, sino la transformación interior que esa acción implicaba. Actuar desde la totalidad significaba renunciar a la seguridad de la identidad conocida y asumir la incertidumbre de una vida orientada desde dentro. En este punto, la vida comenzaba a diferenciarse claramente entre acción consciente y vida reactiva. La vida reactiva se organizaba como una serie de respuestas automáticas a exigencias externas, expectativas ajenas o impulsos no elaborados. Podía ser eficaz y socialmente valorada, pero carecía de profundidad existencial. La acción consciente, en cambio, surgía del centro integrado de la personalidad. No reaccionaba, expresaba, no repetía patrones, los transformaba. No garantizaba éxito, pero generaba una experiencia interna de coherencia que ninguna adaptación externa podía proporcionar. Esta coherencia no equivalía a tranquilidad permanente
ni a ausencia de conflicto. Jung insistió en que una vida orientada desde el self no estaba libre de tensiones ni de sufrimiento. Lo que cambiaba no era la presencia del conflicto, sino su sentido. El conflicto dejaba de vivirse como absurdo o destructivo y comenzaba a percibirse como parte de un proceso de realización más amplio, como expresión de una vida que ya no huía de su propia totalidad. A medida que esta orientación interior se encarnaba en la vida cotidiana, el individuo comenzaba a experimentar una transformación silenciosa pero decisiva en su manera de estar en el mundo. La acción ya no se organizaba primariamente como respuesta a estímulos externos ni como cumplimiento de expectativas ajenas, sino como expresión necesaria de una coherencia interna conquistada con dificultad. Jung observó que esta transición no se producía de manera espectacular. No implicaba necesariamente cambios radicales visibles desde fuera. Lo esencial no era la forma externa de la acción, sino el lugar psíquico desde el cual se originaba. El individuo que actuaba desde esta nueva posición ya no podía sostener indefinidamente una vida escindida. Aquello que antes era tolerable, la discrepancia entre lo que se era y lo que se hacía, comenzaba a vivirse como una forma de violencia interior. No actuar conforme a la orientación emergente generaba un malestar específico, distinto del conflicto neurótico habitual. No se trataba de ansiedad difusa ni de culpa moral, sino de una sensación de deslealtad hacia uno mismo. Jung interpretó este malestar como señal de que el self había adquirido suficiente fuerza reguladora como para exigir expresión consciente. Esta exigencia no se formulaba en términos abstractos, no decía qué debía hacerse en general, sino qué no podía seguir evitándose. Muchas veces se manifestaba primero como resistencia, cansancio frente a ciertas tareas, rechazo creciente de compromisos que antes se aceptaban sin cuestionamiento, dificultad para seguir invirtiendo energía en actividades que ya no resonaban con la totalidad psíquica. Jung observó que estas resistencias eran frecuentemente malinterpretadas como pereza, ingratitud o falta de disciplina, cuando en realidad señalaban un desplazamiento profundo en la economía psíquica del individuo. La acción auténtica no se imponía como una certeza absoluta. A menudo surgía acompañada de duda, ambivalencia y temor. Jung fue claro al señalar que el miedo no desaparecía cuando la vida comenzaba a orientarse desde el self. Al contrario, podía intensificarse, pero su cualidad cambiaba. Ya no era el miedo paralizante que protegía una identidad rígida, sino el temor propio de toda transición real, el vértigo que acompaña el abandono de una forma de vida conocida sin garantías sobre la nueva. Este miedo no indicaba error, sino riesgo ontológico, el riesgo de vivir sin la protección de la máscara. En este punto se hacía visible una diferencia crucial entre acción consciente y mera impulsividad. Actuar desde la totalidad no significaba obedecer cualquier impulso ni justificar cualquier deseo. Exigía discernimiento, responsabilidad y capacidad de espera. El ego, transformado por el proceso de individuación, no desaparecía. Asumía una función distinta. Dejaba de ser un centro defensivo y se convertía en mediador entre la orientación profunda y las condiciones concretas de la realidad. La acción auténtica no violentaba el mundo, dialogaba con él. Jung subrayó que esta forma de acción no garantizaba reconocimiento social ni éxito externo. De hecho, podía entrar en conflicto con valores dominantes y provocar incomprensión. Sin embargo, el individuo ya no medía el valor de su vida exclusivamente en función de la aprobación externa. La experiencia de sentido no dependía de la confirmación del entorno, sino de la vivencia interna de congruencia. Vivir de este modo no hacía la vida más fácil, pero la hacía más real. La vida reactiva, por contraste, se volvía cada vez más evidente en su carácter mecánico. Jung describió este tipo de existencia como una secuencia de adaptaciones sin centro, donde el individuo respondía a demandas externas o a impulsos no elaborados sin participación de su totalidad. Esta vida podía ser eficiente, incluso exitosa, pero carecía de profundidad. El individuo se sentía intercambiable, sustituible, como si su presencia o ausencia no alterara nada esencial. La acción consciente, en cambio, poseía un peso específico, no porque fuera grandiosa, sino porque era irreductiblemente propia. En este punto, el propósito vital dejaba de ser una pregunta teórica. Ya no se formulaba como «¿cuál es mi propósito?»,
sino que se experimentaba implícitamente en la manera de vivir. Jung insistió en que el propósito no era un objeto que pudiera encontrarse, ni una meta que pudiera alcanzarse definitivamente. Era una cualidad de la vida misma cuando ésta se vivía desde la totalidad. El propósito no se añadía a la existencia, emergía de ella cuando dejaba de estar fragmentada. Este propósito no era fijo ni inmutable, cambiaba conforme el proceso de individuación avanzaba. Nuevas integraciones producían nuevas orientaciones, nuevas exigencias, nuevas formas de acción. Jung rechazó explícitamente la idea de una misión única y definitiva que pudiera definir toda una vida. Tal concepción, advirtió, conducía fácilmente a nuevas identificaciones rígidas. El propósito vital era dinámico, porque la psique misma lo era. Su continuidad no residía en la repetición de una forma, sino en la fidelidad al proceso. La crisis de sentido, vista desde esta perspectiva, adquiría un significado radicalmente distinto. Ya no aparecía como un fracaso personal, ni como señal de que algo había salido mal. Era, potencialmente, una llamada del self. Indicaba que una forma de vida había agotado su función y que la psique exigía una reorganización más amplia. La respuesta a esta crisis no consistía en encontrar una idea tranquilizadora ni en adoptar un nuevo ideal externo, sino en asumir el riesgo de una transformación real. Jung observó que muchos individuos preferían soportar un malestar crónico antes que enfrentar esta exigencia. Permanecían en vidas que ya no les pertenecían por miedo a perder seguridad, identidad o reconocimiento. El precio de esta evitación era una existencia cada vez más desvitalizada. Otros, en cambio, aceptaban el conflicto como parte del proceso y permitían que la orientación interior encontrara expresión progresiva en su vida concreta. No todos lograban integrar plenamente esta exigencia, pero incluso los intentos parciales producían una diferencia cualitativa en la experiencia de vivir. El sentido, en esta concepción, no era una recompensa ni una promesa. No se otorgaba al final del camino ni garantizaba felicidad. Era una consecuencia emergente de una vida que había dejado de huir de su propia totalidad. Jung no ofreció recetas ni modelos universales. Insistió en que cada individuo debía recorrer su propio camino, confrontar su propia sombra, escuchar su propio llamado interior y asumir las consecuencias de vivir conforme a él.